Empiezo agradeciendo a Dios, principio y fin de todas las cosas, y al licenciado Eligio Méndez esta oportunidad que me brinda para dirigirme a un auditorio tan selectivo, compuesto por las autoridades principales de las federaciones cooperativas y de cooperativas muy destacadas, del Grupo AIRAC y otros que nos acompañan. Y quiero empezar dando la gracia porque es de bien nacidos ser agradecidos, o como dice el profesor Silier Ruiz, autor de un tratado de ética, que la gratitud es la memoria del corazón. O sea que, en ese sentido, San Agustín también decía que en la medida que somos agradecidos de Dios y de los demás, nos preparamos para recibir mayores bendiciones. Por su atención, esas bendiciones van a caer sobre ustedes, pero si se me distraen, no. Empezamos por la palabra, empezando un poco el lenguaje de esta charla. Vectores de ética convictiva dentro del acto cooperativo. Nos preguntamos, ¿qué es un vector? En física se llama vector a un segmento de una recta en el espacio que parte desde un punto hacia otro, es decir, que da dirección y sentido. Los vectores en física tienen como función expresar las llamadas magnitudes que dan dirección, magnitudes vectoriales. Este término proviene del latín vector vectoris. En latín se enuncia lo que se llama el nominativo, que es la primera palabra en el idioma latín, y el genitivo, que es la segunda. Es decir, es el que transporta. Entonces, un vector es el que hace ese trabajo. La ética, para que tengamos las ideas un poquito claras, es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, es decir, la felicidad, el bienestar común. También, a su vez, la palabra ética se deriva del latín ethicus, que significa carácter. ¿Qué función tiene la ética? La ética tiene como disciplina, tiene la función de analizar los aspectos de moral, deber y virtud que sirven de guía al comportamiento humano hacia la consecución de la libertad, la justicia y la armonía en la convivencia humana. Hay varias nociones más que se las voy a dejar a ustedes porque tienen la conferencia, pero me voy a referir a la ética aplicada. La ética aplicada es la que estudia las situaciones en que se ve envuelto el ser humano. Y quiero señalar que el filósofo, ensayista y analista Ortega y Gasset, que ayer fue citado aquí, tuvo un ensayo que lo hizo famoso cuando él señaló que el ser humano, el hombre, es él y sus circunstancias, o sea, las circunstancias que los rodean. A partir del año 1960, oigan bien, con la apertura del Concilio Vaticano II, se dio una gran revolución dentro del mundo de la Iglesia. Y la teología moral, que parte un poco de la ética primero, para después especializarse en el aspecto moral, evolucionó mucho a partir de ahí. Y hubo un cambio, fíjense bien, antes del 60, cuando moría alguien que se suicidaba, no se pasaba por los templos y se le prohibía a los sacerdotes que le celebraran el funeral. A partir ya
de Vaticano II, eso se abolió. Porque fíjense bien, cuando un ser humano se suicida, y esto es bueno que lo tengan ustedes como una pequeña noción práctica para la vida, esa persona está pasando por una situación que se sale totalmente de su control. Y entonces ahí viene la importancia de la ética situacional. En ese caso, ese hecho no le es imputable a la persona. Y quiero señalar que la ética situacional ha influido también en el derecho, con lo que se llama las circunstancias atenuantes que rodean al reo que comete un hecho. Ahora mismo, con todos estos casos que ha habido de la policía, la violencia, etcétera, pues ha estado cuestionándose cómo la policía aquí, aunque no existe la pena de muerte, se toma la libertad de aplicar la pena de muerte. Y fíjense, la ética como eje central es muy importante, porque el gran pensador judío alemán, Emil Durkheim, en su obra El suicidio anómico, señaló, en los manuscritos de esta obra, que yo lo pude leer en su original para mi maestría de pensamiento social, él señaló, un mínimo de anormalidad es normal, pero ojo, cuando la anormalidad se convierte en norma, ese conglomerado social o esa organización, sea una cooperativa o un sindicato, se encaminan a una especie de suicidio colectivo. El gran aporte que hizo Durkheim es que él estudió qué movía a la gente al suicidio. Y entonces hizo un estudio comparado con la denominación religiosa de los que se suicidaban. Y el hallazgo de él fue que dentro del mundo de la Iglesia Católica la tasa de suicidio fue más baja que entre los de diferentes ramas del protestantismo, fueran luteranos, fueran adventistas o fueran anglicanos. Y no es que los católicos sean mejores, no, pero el hallazgo de él fue que las normas dentro de la Iglesia Católica están claras. El mandamiento, respeto a la vida, no matarás, no se anda con rodeo, que usted puede matar aquí o allí, no matarás, y no anda con rodeo. Y por eso, ¿verdad?, tenemos que tratar que dentro de las instituciones las líneas de mando y las normas estén claras para que no demos pie a algo que nos lo enseña la psicología desde Sigmund Freud, que el niño incluso desde pequeño manipula y los adultos también pues manipulan. Y si la línea de mando y las normas no están claras dentro de la sociedad y dentro de las instituciones, caemos en un caos. En República Dominicana, y es una observación sociológica que hago, podemos decir que en muchos aspectos lo anormal se hizo norma. Si aquí no existe la pena de muerte, ¿por qué entonces la policía viene ejecutando a tantos ciudadanos desde tantos años? Y parece que nos hemos acostumbrado a esa mala práctica. Y tenemos que estar alerta para que ni en la sociedad ni en las instituciones nos adaptemos a que lo anormal sea norma, porque eso lleva a una destrucción que no tiene retorno. Lo que el pensador Durkheim llamó suicidio colectivo es como la sociedad que hace de lo anormal norma, se encamina a su autodestrucción. La ética guarda entonces una estrecha relación con la moral, pero se diferencia de esta. La ética se refiere más a normas, principios y valores. La moral se refiere más a aquellas normas que se establecen ya basado más en la tradición que en los principios y en los valores.
En buena filosofía, la ética analiza las acciones humanas y las normas, sin limitarse a la moral, ya que como norma, pues nunca prescribe. Dejo diferentes conceptos de ética porque lo van a tener ahí en la conferencia para irme a la ética profesional y que se relaciona también un poco con la ética situacional. Se da el caso de que le llevan a un médico que está en una emergencia un herido grave por la policía. Lo hirió por ahí porque andaba atracando a unos vecinos. El médico puede decir, por mi formación cristiana, no debería atenderlo, pero por su formación ética, que está por encima, ahí hasta el valor religioso, él tiene la obligación, por el código de ética profesional, de olvidarse de bajo qué circunstancia este hombre fue herido y atenderlo, porque el código de ética obliga al médico que él está primero que nada para salvar vidas, y eso está vinculado incluso al juramento hipocrático que viene desde la antigua Grecia. Nos vamos a fijar ahora en la ética como ciencia del bien y del mal. Ahí está la imagen. Entonces, nos podemos preguntar, fíjense bien, el hombre en su discurrir siempre se hace esta pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Cómo discernir el bien del mal? San Mateo, en el capítulo 19 de su Evangelio, verso 16 al 20, nos trae el ejemplo de aquel joven que le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer de bueno para heredar la vida eterna? Y Jesús le pregunta, guarda los mandamientos. Le dice Jesús, guarda los mandamientos. Él a su vez le responde, los he guardado desde niño. Pero Jesús entonces le dice a él, ¿cuáles mandamientos? Y se refiere a los mandamientos precisamente que se relacionan con el prójimo, que son: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, etc. En pocas palabras, Jesús se refiere aquí a lo que es la centralidad de su mensaje, el mensaje del amor a él y al otro, al prójimo. Recuerden la parábola del buen samaritano, aquel peregrino que cayó en manos de bandidos y fue apaleado y lo dejaron por muerto. Y pasó un levita que estaba vinculado a la clase sacerdotal en el Antiguo Testamento y pasó de largo. Y pasó otro y se fue de largo. Pero un samaritano vino y se compadeció de este hombre que cayó en desgracia, lo vendó, lo montó en su cabalgadura y lo llevó a una posada y le dijo al dueño de la posada, cuídame este hombre y te dejo este avance, pero si algo más tiene que gastar, trátalo bien, defiéndelo, que yo volveré a pagarte. Y Jesús pregunta, ¿cuál de los dos fue prójimo para aquel que cayó en desgracia de los tres? No lo fue el levita, no lo fue otro que pasó, sino el samaritano. Y entonces Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo. Es decir, la ética representa entonces, el decálogo nos representa un reto personal y que está vinculado también a las bienaventuranzas, el sermón del monte, que San Agustín lo define como la carta magna. Oigan bien, la carta magna del cristianismo. Y que este mensaje
que se da ahí el perdón al enemigo, el amor a los débiles, el desprecio a lo material. Bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es un pobre de espíritu? Aquel que no se deja poseer nunca por lo material. Él posee las cosas materiales, pero las cosas materiales nunca lo dominan a él. Y aquí está el gran reto que se lanza también entre el ser y tener, o el valorar a la gente por lo que tiene y no por lo que vale como ser humano, que tenga un mínimo de capacidad para la solidaridad y para ser solidario con el otro. En resumen, fíjense bien, en la bienaventuranza están muy vinculadas también a Mateo capítulo 25, cuando Jesús presenta un escenario donde se da el juicio final y le va a decir a los bienaventurados: vengan benditos de mi Padre a poseer el reino, porque tuve hambre y me dieron de comer, sed y me dieron de beber, estuve en la calle y me hospedaron, en la cárcel y me fueron a ver, enfermo y me visitaron. Y dice que se preguntarán los bienaventurados: ¿cuándo te vimos en esas condiciones? Y Jesús responderá: cuando lo hicieron con cualquier ser humano, conmigo lo hicieron. Cuando dejaron de hacerlo con cualquier pobre infeliz que andaba por ahí, a mí me rechazaron. Y el Papa Francisco, comentando, gracias, sí, gracias. El Papa Francisco, comentando este texto, y refiriéndose, fíjense bien, al cooperativismo, dijo: la solidaridad que enseñaron los pioneros de Rochdale en el principio de uno para todos y todos para uno es cristianismo en acción. Es cristianismo de hecho, no de palabras. Por esta razón, cada acción de un cooperativista auténtico tiene que estar iluminada por el mensaje del amor a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Fíjense bien, siguiendo este diálogo de Jesús con el joven, recordemos que Jesús le dice: muy bien, ha guardado los mandamientos, pero te falta algo más. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Con esto, Jesús lo que quiere es introducirnos a todo, a otra dimensión en la moral cristiana. Su respuesta no es solo para afirmar aquello que es común a todo ser humano, los 10 mandamientos. Jesús quiere ir más a la moral cristiana, resumida en el Sermón del Monte, que en el decir de San Agustín es la carta magna del cristianismo, y que a Mahatma Gandhi le impresionó tanto que de ahí sacó él toda la inspiración para su doctrina de la no violencia activa, con la cual liberó, aunque no se convirtió al cristianismo de ninguna rama, él liberó, fíjense bien, a su pueblo de la opresión que tenía la India, de la potencia caracterizada por su colonialismo hasta el día de hoy, Inglaterra. Y entonces él tomó al pie de la letra aquella enseñanza de Jesús: al que te dé una bofetada en el lado derecho, preséntale la otra mejilla. Él fue maltratado, apedreado, Mahatma Gandhi, porque asimiló esta enseñanza de Jesús y nunca levantó la mano
Y entonces Jesús, con esta enseñanza, nos enseña que, y quiero que lo repitan conmigo, el mal se combate con el bien, nunca con el mal, nunca con el mal. Entramos entonces a la ética de la cooperación genuina. Fíjense bien, qué bien esa mesa donde todos están a un mismo nivel. Para llegar a eso, es lo que se llama este último punto que yo titulo la ética de la cooperación genuina. Hace falta que entendamos un principio que yo humildemente he acuñado. Oigan bien, y quiero que lo repitan conmigo. En la vida, todos servimos para algo, pero no todos servimos para todo. En ese algo en que tú eres bueno, eres único e insustituible. Y por eso puede aparecer ahí, déjenme la imagen de la cooperación genuina. Y por eso puede aparecer ahí todos a un mismo nivel, aportando. Tenemos una tradición autoritaria en nuestro país que viene desde la fundación de nuestra república prácticamente hasta hoy. Y todo el que tiene un carguito se cree por encima de todo el mundo. Balaguer en su obra Los Carpinteros lo señaló así: dale un carguito a Fernandito y verá cómo cambia Fernandito. Refiriéndose a un guardia que vino del sur, y fue un muchacho que vino del sur de un campo y se enganchó a la guardia, y después se hizo un prepotente que ni los mismos compañeros lo podían soportar. Eso le está pasando a algunos funcionarios ahora en nuestro gobierno del cambio, que no responden los teléfonos y no tienen el mínimo de cortesía para los seres humanos. La cooperación genuina empieza porque nos pongamos así a un nivel, partiendo de ese principio de que todos podemos aportar. Tenemos que convertirnos en promotores de la unidad, respetando la diversidad. Miren qué maravilloso la definición que se da de Dios. Dios es una comunidad de amor compuesta por tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al Padre se le atribuye la función de la obra maravillosa de la creación. Al Hijo se le atribuye la redención y por eso murió en la cruz. Y el profeta Isaías lo visualizó como el Salvador, que en un acto de solidaridad asumió todas las debilidades del ser humano para entregarse por esas debilidades y desde esa plataforma, como dice Pablo, de humildad y de sencillez, salvar a toda la humanidad. Y por eso ya Pablo va a decir: no hay griego ni hay judío, no hay sabio ni hay ignorante, no hay hombre y hay mujer. En Cristo todos somos uno. Y todo el que propugna, oigan bien, por la división, es la negación de lo que Cristo enseñó, que es la unidad en la diversidad. Recuerden San Juan 17 también: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, en nombre de Dios, no se puede patrocinar la división bajo ningún concepto, porque eso está completamente fuera de base. En efecto, de mis propios actos de compartir en compromiso y deseo de un ejercicio de poder compartido que vaya rompiendo todo lo que parezca a opresión o imposición, para que podamos llegar al ansiado poder positivo o poder compartido,
desde una ética de cooperación genuina como paradigma vital esencial. Pero para eso, colocarnos al mismo nivel y reconocer en cualquier persona humilde que llega una persona de la que yo puedo aprender y aportar. Felicito, yo creo que lo que puso Quintero ayer, ese liderazgo transformador, nadie lo encarnó mejor que Jesús, porque Él, siendo grande, se bajó. Y no para que sus seguidores pudieran subir, sino toda la humanidad, toda la humanidad, toda la humanidad. Vamos a pasar al último punto brevemente ya, que es la ética como un estilo de vida, retos y oportunidades. Los grandes pensadores de la antigüedad decían que se dan dos clases de verdades. Unas que se muestran y otras que se demuestran, Las que se muestran, fíjense bien, se refieren a un estilo de vida, se refieren al ejemplo. Por eso el cardenal Cisneros en la Edad Media dijo: Fray Ejemplo es el mejor predicador. El que predica con los hechos, ese es el que más llega, no el que habla mucho, el que predica con los hechos, porque un hecho es más elocuente que todas las palabras del mundo. Como quitarle el hambre a un hambriento vale más que todos los discursos contra el hambre, porque ya en el mundo de los políticos y de algunos pseudo líderes creen que por mucho hablar y hasta por mucho prometer ya le están resolviendo los problemas a la gente y no acaban de aterrizar. En este sentido, fíjense bien, los latinos señalaban que es otro reto grande que tenemos, es el reto de la coherencia entre lo que pensamos, yo no digo sentir, yo digo entre pensar, decir y hacer. Arriba, donde dice hacer, yo pondría pensar, decir y luego hacer. Los latinos decían: facilius est dicere quam facere. Es más fácil decir que hacer. Por eso decía uno que era más fácil diseñar un castillo con lo que se llama la facultad de la fantasía, que la tenemos en la mente, que ponerse a construir un retrete o a repararle un techito a una viuda que tiene el techo que le llueve afuera y le campa adentro. En este sentido, Jesús nos da el ejemplo también, y me refiero a los hechos de los apóstoles, que es del apóstol Lucas, en el capítulo 1, verso del 1 al 2. Dice: Jesús empezó a hacer y a enseñar. Primero hizo y después enseñó. Y por eso nos dejó el ejemplo de predicar con la palabra, con los hechos antes que con la palabra. En este sentido, todos los milagros que realizó, como la multiplicación del pan, cambiar el agua en vino, la resurrección de Lázaro, entre otros, fue para mostrarnos que él vino, no era un rabino más, sino que vino a reconciliar a toda la humanidad con Dios y con toda la obra de la creación. Estamos terminando ya, no se preocupe, ya estamos terminando. La ética como un estilo de vida nos presenta el reto de mantener la coherencia entre pensar, decir y hacer, pero quiero señalar que no es fácil. Y San Pablo es el ejemplo. Dice él: yo veo lo que debo hacer, mas me sorprendo haciendo lo contrario.
Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, humildes mortales? Mantenernos vigilantes 24/7 para mantener la fidelidad a los principios y valores de la economía solidaria dentro del marco de una ética de la cooperación como guía de la cooperación genuina, como guía de nuestro diario vivir. Recordemos para siempre que tenemos el gran reto de evitar por todos los medios lo que se llama el conflicto de intereses, que fue señalado en una máxima del derecho romano que dice: nadie puede ser buen juez en su propia causa. Entonces, tanto usted como yo tenemos el reto de estar vigilantes 24/7 para que no caigamos en el gancho de andar muchas veces defendiendo intereses que están vinculados a intereses personales de amigos o de grupos. Ese es el gran problema que presenta hoy también nuestra sociedad. En vez de todo enfocarnos a la búsqueda del bien general, cada cual está tirando para su lado. Y ahí el cooperativismo tiene que dar el paso de la integración total y que tratemos de que los valores nuestros se transparenten y se vivan. En este sentido, yo quiero terminar con una cita de ese gran pensador, Eugenio María de Hostos, considerado entre los 50 mejores pensadores de la humanidad de todos los tiempos, quien trajo aquí la educación basada en el pensamiento y la razón contra el memorismo. Decía él que había que partir de la visión, de la observación. Coincide ahí con Aristóteles. Aristóteles ya lo dijo: nada pasa por el entendimiento que no haya pasado. Llega al entendimiento que no pase primero por los sentidos. O sea, se parte de la observación. De la observación a la intuición. Yo intuyo que es un valor. Y entonces, después que yo lo analizo y lo reflexiono, trato de explicarle a mi gente, a mi auditorio, que yo entiendo por valor. Y de ahí viene entonces después la deducción. Y ese es el método científico. Y él fue opuesto, oigan bien, a la política partidista. Y como ética, las cooperativas no pueden permitir que la política partidista penetre sus instituciones. Porque otro gran aporte de Hostos fue que es el primer sociólogo sistemático en el Nuevo Mundo. Y él observó que la política, en vez de unir, dividía. Pero también, ¿por qué no decirlo?, hasta la religión mal interpretada. Y por eso Hostos abogó por el Estado laico, que no es lo mismo que ateo, que se confundió hasta Monseñor de Meriño, el padre Villide y su contemporáneo, porque no es lo mismo enseñanza laica que atea. Hostos vino de una familia católica y a los 11 días de nacido fue bautizado en la iglesia que está en el Parque de Mayagüez, en esa catedral. Y venía de una familia creyente, pero como buen sociólogo, la sociología estudia la realidad y no hace juicio de valor. Y él observó que estos dos elementos, oigan bien, la política partidista y la religión, lejos de unir, dividen por las malas interpretaciones. Y termino con la frase de él en su tratado de moral y cívica, y quiero que la repitan conmigo: bien predica quien bien vive, mal predica quien mal vive. Gracias del alma por su atención.